¿Está en riesgo la democracia? El año pasado se dio el apoyo más bajo a la democracia en el continente desde que se realiza la encuesta Latino Barómetro. Concretamente, en 2018, solo el 48% de los consultados contestó que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y Uruguay no estuvo ajeno a esa tendencia. Aunque el índice nuestro, 61%, estuvo mucho mejor que el de otros países, fue de todos modos el más pobre de los últimos 23 años. ¿Qué está pasando? ¿Se puede hablar de un reacomodo de las instituciones democráticas o vamos hacia otro modelo? ¿Y nuestro país, cómo se coloca en ese contexto? De eso que vamos a conversar en los próximos minutos, aprovechando la presencia en nuestro país de la directora ejecutiva de Latino Barómetro, la economista chilena Marta Lagos. Marta, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias, un placer estar aquí. Antes de adentrarnos en el tema ese que yo proponía, y que creo que usted domina bastante, recordemos qué es Latino Barómetro. A los oyentes sin duda les suena. ¿Cómo se hace este trabajo? Esta es una encuesta de opinión que se hace con muestras representativas de 1.200 casos en 18 países de América Latina desde hace 24 años. Empezamos en el año 1995 y tenemos un monitoreo con indicadores estandarizados de lo que ha ido sucediendo desde entonces. Y efectivamente lo que vemos este año es un punto mínimo, ¿no es cierto?, un punto bajo. Estamos en el peor de las circunstancias desde que empezó la transición, con la mayor parte de los ciudadanos de la región prefiriendo otra forma de gobierno que no sea la democracia. Enseguida vamos a eso, pero dos palabras más a propósito del origen. Usted habla en primera persona, nosotros. Usted fue fundadora de Latino Barómetro. ¿Por qué en aquel momento, 1995, entendieron que era necesario este tipo de relevamiento? Bueno, la verdad es que este proyecto nace a orillas del Río de la Plata, aquí mismo en Uruguay, camino a Punta del Este. Un día lluvioso, que llovía tanto que nos bajamos, los 5 que veníamos en un auto, que eran 5 encuestadores de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Y bueno, en la mitad de la lluvia y la cerveza dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un estudio comparado? Así nace la idea de Latino Barómetro. En ese momento estábamos todos transitando hacia la democracia, teníamos todos problemas similares, y este estudio, que se pensó para 4 países, muy rápidamente se sumaron otros países y terminó siendo un estudio de 16 países. Y hoy día 18, porque se le agregó además de eso República Dominicana y México. Entonces, desde el año 95 se realizan estas mediciones anuales sobre la percepción de la democracia y la fortaleza de las instituciones democráticas. ¿Cuál termina siendo la utilidad de ese banco de información acumulado? Bueno, tenemos 400.000 entrevistas y 1.500 variables que nos entregan un mundo, ¿no es cierto?, de información sobre la región. Yo diría que su valor mayor consiste en que hemos mirado la evolución. Hemos sabido cuándo están en punto alto, por el punto bajo, las variables centrales que nos dicen si la sociedad está mejorando o está empeorando en sus términos económicos, políticos y sociales, ¿no? Y podemos decir, justamente por eso hoy, que la democracia está en un punto crítico. Vamos a eso. En noviembre del año pasado, cuando se dio a conocer la última edición del Latino Barómetro, ustedes hicieron sonar una alarma muy aguda, ¿no? Muy fuerte. El apoyo a la democracia en la región volvió a 48%. Y digo volvió porque es el valor más bajo que registra la historia de esta encuesta y que solo se había dado en 2001. Exacto, justo después de la crisis asiática, ¿no es cierto? En la profundidad de la crisis asiática, cuando América Latina tenía niveles de pobreza ya, gracias a Dios, que quedaron en el pasado, el apoyo a la democracia llega al 48%, pensando, y mucha gente, y se ha escrito mucho sobre eso, que eso ya era parte de una historia que no iba a repetirse. Lo peligroso es que se repite. Aclaremos para los oyentes cuál es la pregunta, a ver, ¿de dónde sale este número? La pregunta que se hace es, ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Y se le da 3 opciones. 3 alternativas. 1, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 2, en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. 3, a la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático.
Y la opción 1, esa, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, es la que toca piso ahora con el 48%. No solo eso, sino que además de eso aumentan los que son indiferentes a la forma de gobierno, y eso es muy peligroso porque hemos visto la elección de gobiernos populistas en América Latina, y esos votantes vienen de esos indiferentes. Y aumentan también en varios países aquellos que prefieren la forma autoritaria. El primer país más autoritario de la región es Paraguay, el segundo, Chile. Entonces, tenemos evolución en el sentido equivocado para la democracia, porque, por decirlo con todas sus letras, está mal que los ciudadanos no les guste ningún tipo de régimen, que les dé lo mismo, y por otra parte está mal que prefieran un sistema autoritario. Pero ese no fue el único indicador preocupante de la medición 2018. Por ejemplo, la aprobación de los gobiernos latinoamericanos también cayó a su valor más bajo desde 1995. Desde 2009, cuando el promedio de aprobación de gobiernos había alcanzado 60%, desde 2009 viene bajando de manera sostenida sin pausa y ahora llegó a 32%. Cae 30 puntos la aprobación promedio de los presidentes. Es decir, no hay ningún presidente en la región que en este momento lo esté haciendo bien. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. El color político no tiene importancia en esta caída. Y eso es lo interesante. Cuando dicen, mira, no, es que aquí ha habido un cambio de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. Digo, a ver, momentito. Aquí lo que ha habido es un declive del desempeño de los gobiernos. El 70% de la región no está satisfecho con la democracia. No está satisfecho con el desempeño de los gobiernos. No tenemos ningún presidente hoy día que haya logrado sostener niveles de apoyo por encima del 70, 80%. En la década anterior habían 6, 7 presidentes que tenían más del 60% de apoyo. Hoy día un presidente que tiene 35% de apoyo le va bien. ¿Ah? Es decir, lo que antes era el mínimo, hoy día es el promedio. ¿Algún otro indicador de los que arrojó el Latino Barómetro 2018 que usted quiera sumar a este análisis? Bueno, sí, yo agregaría este indicador que me parece central, que es que el 70% de la gente dice que los gobiernos gobiernan para los intereses de unos pocos. Es decir, hay una sensación de que los gobiernos no están gobernando para las mayorías. Uh-huh. Y por otra parte, solamente el 20% de los latinoamericanos dicen que hay una distribución del ingreso que es justa. El 80% dice que la distribución del ingreso es injusta. Entonces hay una percepción de que el poder político no trabaja, y esa es la crítica que hay a la democracia, y hay una demanda, ¿no es cierto?, de una democracia mejor. Uh-huh. No trabaja para la mayoría de la gente, que es la función de la democracia, que es en el fondo gobernar para las mayorías. Usted ha calificado 2018 como un annus horribilis para América Latina. En un artículo que escribió, no se refiere tanto a estos números que veníamos manejando, sino a hechos. Dice, desde el inicio de la transición a la democracia, América Latina pocas veces había vivido un periodo más convulsionado de su historia como el actual. No se trata de revoluciones o de grandes acontecimientos sociales, sino más bien de la suma de hechos significativos que van conformando un cuadro muy nítido. ¿A cuáles alude? Bueno, yo creo que en primer lugar, yo diría los 19 expresidentes y vicepresidentes de la República de 10 países de la región que han sido condenados o están imputados por la justicia de sus países por actos de corrupción. Esto es un hecho inédito, ¿no? Perú tiene 4 expresidentes, los 4 vivos están todos imputados en la cárcel o prófugos. Y así, seguimos suma y sigue. Hace una semana, 2 semanas, se le sumó el número 20, Temer, ¿no?, en Brasil. Tenemos un sistema político que está corroído por el dinero. El crecimiento económico y la riqueza de estos países han producido nuevas fuentes de corrupción. Y están desmantelando los sistemas políticos, están desarmando los sistemas de partidos, están destruyendo partidos políticos, ¿no? Y la opción termina siendo elecciones populistas. Una pregunta podría ser si esos agentes, por ejemplo, empresas como Odebrecht, Oca, en fin, ¿están haciendo eso o lo hicieron durante años
y no se sabía, estaba tapado, porque lo que sin duda hubo en los últimos años es un estallido de ese tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, bueno, y acá... Público. Exacto. Yo creo que los esqueletos guardados por las sociedades y los sistemas políticos de la región están empezando a salir. Uruguay es un caso bastante reciente, ¿no? Ustedes acaban de tener una revelación, ¿no es cierto?, de algo que había sucedido en el pasado que causa grandes consecuencias políticas en el presente. Eso está pasando en toda la región. En otro terreno, ¿no? Este es un terreno en el de la crisis de estos días en Uruguay, viene de otro lado completamente distinto. Pero tiene que ver con los esqueletos guardados, a que usted se refiere, ¿no es cierto? Estos esqueletos guardados de la corrupción, los esqueletos guardados de los derechos humanos, los esqueletos guardados. Entonces, estas sociedades se están abriendo y estamos sacando los esqueletos. Ahora, estos esqueletos nos remecen y en esta base un poco débil que tenemos, afecta la institucionalidad democrática. En ese cuadro, en esa lista de hechos preocupantes del Annus Horribilis 2018 en América Latina, usted suma también otros que capaz que no están así tan presentes en la consideración, por lo menos del público de esta zona. Las migraciones masivas más altas de la historia. Sí, las migraciones masivas que en el fondo indican dos cosas. En primer lugar, indican un impacto de la globalización. Es decir, la gente hoy día que tiene, por ejemplo, el 20% de los jóvenes que tienen una sola comida al día, tienen un smartphone, porque ellos se conectan con el mundo directamente, pasan por encima del Estado y están conectados con el mundo. Esa gente emigra porque hoy día tiene información sobre el mundo y sabe que por allá hay mejor vida. Eso no habría sucedido en la época sin tecnología. Entonces la migración hoy día se produce también por la información de la globalización que existe, ¿no? Y la gente dice, bueno, en Honduras, de San Pablo de Sula, sale una caravana de gente que dice, si me quedo aquí me muero, y si me voy también me puedo morir, pero a lo mejor me va mejor. Bueno, pero el punto de partida además es el que acaba de decir, si me quedo aquí me muero. Exacto. O sea, una enorme insatisfacción con la realidad interna de cada uno de esos países, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces la migración... No es simplemente un sueño de superarse, de mejorar. No, es una migración económica, es una migración de supervivencia. El caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Honduras. Hoy día hay una segunda caravana que va camino a Estados Unidos, van a cerrar la frontera, en fin. Tenemos una problemática de supervivencia y de desigualdad. Esta región está marcada por 3 elementos: la violencia, la discriminación y la desigualdad. Y 30 años de transición con 100 presidentes, y por eso que los presidentes hoy día tienen nada más que el 32% de aprobación, no han logrado cambiar esa realidad brutal que es la base digamos, de lo que caracteriza hoy día América Latina. Y eso lleva a la desconfianza. Tenemos también el punto más bajo de desconfianza. Somos el continente más desconfiado de la Tierra. Solamente 14% de los latinoamericanos confían en el prójimo. ¿Qué significa? El otro desconocido. Yo confío en el que conozco, en el que le doy la mano, el que le abrazo. El tipo que no lo conozco, ese señor no es confiable. 14%. Usted ha calificado a este declive que viene describiendo con un término: diabetes democrático. Exacto. ¿Puede explicarlo? Bueno, nosotros llevamos 10 años diciendo que Brasil está mal. Todos los años caía 2 puntos, 1 punto, 3 puntos. Y la gente decía, no, de respecto al año pasado no es tanta la variación. Pero vamos sumando la variación de los años anteriores y lo que tenemos es Bolsonaro. Entonces, los números están. El diagnóstico está. Cuando uno lleva 5 años diciendo, mira, este país ya lleva, este es el 4º, 5º año consecutivo que sigue bajando sus indicadores de cultura cívica, de actitud hacia la democracia, aumenta la violencia, aumenta la corrupción. ¿Y qué pasa? No, mira, si respecto al año pasado son 2 puntitos nomás. Esa es la diabetes. La diabetes es una cosa que no se ve, ¿ya? Que no es curable y que termina matando si uno no hace algo para eliminarla. Y esta diabetes democrática implica que tenemos los indicadores para mejorar la política, mejorar la democracia, y como no es una cosa crítica, como el enfermo no está en la unidad intensiva, no, bueno, sigue funcionando, sale a la calle, funciona, camina, qué sé yo. Faltan reflejos.
falta reacción. Y los sistemas políticos no han reaccionado. Bueno, justamente, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cuál es la respuesta que está faltando? Es uno de los temas para conversar en la segunda parte de esta entrevista. En 2018, solo el 48% de los habitantes de la región consultados en el Latino Barómetro contestó que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y ese es el índice más bajo desde que se realiza esta encuesta que abarca a toda nuestra región. Ese es el punto de partida de la conversación que estamos teniendo esta mañana con Marta Lagos, directora ejecutiva de Latino Barómetro, que se encuentra en Montevideo porque participó ayer de un debate organizado por la Fundación Konrad Adenauer, justamente con esta pregunta: ¿la democracia sigue vigente? Marta, hablábamos recién de lo que usted define como diabetes democrático que está viviendo Latinoamérica. Creo que estaría bueno no quedarnos solo en nuestra región y por lo menos ampliar unos minutos el foco. ¿Cómo se ubica esa tendencia inquietante en el contexto internacional? Bueno, la verdad es que hay un declive de la democracia en el mundo entero, hay una nueva moda, ¿no es cierto? Los gobiernos militares fracasaron en la solución de los problemas de los países y han sido lentamente reemplazados por un autoritarismo electoral. Es decir, yo me hago elegir y después de ser elegido, entonces empiezo a deshacerme del Parlamento, me deshago del sistema judicial, me deshago y me quedo yo a cargo, ¿no? ¿A qué ejemplos alude, por ejemplo? Por ejemplo, Hungría, Turquía, Venezuela, por nombrar 3 países bastante claros en este proceso, autoritarismos electorales. O el caso de Nicaragua, ¿no es cierto?, que claramente es una especie de sultanato, ya, porque no sé si llamarlo dictadura o sultanato, porque es una pequeña familia. Entonces, yo creo que ahí tenemos una evolución que no hay que pensar que esos son los únicos 2 países de la región que van a llegar ahí, pueden haber otros. Y están sucediendo en otras partes del mundo esta ola, ¿no es cierto?, antidemocrática que viene como... ¿Por qué sucede esto? Sucede porque resulta que la libertad, con la tercera ola de democracias, que empezó hace 30, 35 años, avanzó enormemente a una velocidad muy rápida, ¿no?, en el mundo. Y se instalaron democracias en 100 países. Sí. Y ahora viene entonces la repecha, ¿no es cierto?, la revuelta de la gente que dice, a ver, momentito, a ver, no, hasta ahí nomás lleguemos, ¿no? Retrocedamos, como el Brexit, que la gente del Brexit lo que quiere es volver al pasado, quiere que las cosas sean como antes, ¿no? Pero a ver, ha habido mejoras económicas, mejoras sociales. Sí, nadie está diciendo lo contrario. O sea, el tema aquí es la libertad. Todas estas disputas son por los grados de libertad. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué pueden hacer los otros? ¿Qué es lo que los otros me pueden decir a mí? Yo puedo decir quién entra o que no entra a un país. Está el tema de la migración, está el tema de la corrupción, está el tema del sistema político, ¿no es cierto? ¿Quién manda? Esto es sobre el poder. Esta repecha de la extrema derecha es sobre el poder, no es sobre la economía. La economía tiene su track propio, ¿no? Y América Latina ha sido exitosa en la economía, ¿no? Pero no ha dejado de lado el desarrollo del sistema político. Ahí es donde está su flaqueza, ¿ya? Y en términos internacionales uno podría decir... ¿Ha dejado de lado el desarrollo del sistema político? Sí, ha dejado de lado el desarrollo del sistema político. ¿Qué pasa con el sistema de partido, las leyes que digamos, de campaña, financiamiento, la profesionalización de la política, el tiraje de la chimenea? ¿Quiénes son los nuevos líderes? ¿Tiraje de la chimenea? ¿Qué quiere decir ese término? Tiraje de la chimenea es, bueno, se va uno y entra otro joven, ¿no? En el sentido de que hay un recambio, hay una posta, ¿no? De generaciones que no sucede. Y lo vemos aquí, en este país, en Uruguay, donde, bueno, Sanguinetti es nuevo precandidato. Hay un señor Lavalle en la lista. Y ahora, hoy día, oí en la radio casi, digamos, impactantemente, un ex militar que era militar hasta hace 2 semanas atrás, el comandante en jefe del ejército, que hoy día se declara candidato. Entonces, ¿qué le pasó a Uruguay? En el contexto internacional, yo diría, América Latina se dispara en el pie. Brasil, que es el país más importante, hoy día está en una encrucijada valórica que le impide cumplir con el rol de líder
¿no es cierto?, en los países más grandes de la Tierra. Entonces estamos mal desde el punto de vista internacional porque no vamos a poder pesar nunca en el mundo cuando podríamos hacerlo, porque tenemos 600 millones de habitantes y tenemos el segundo idioma más hablado en el planeta. El primero es el chino, el segundo el español. Y no cumplimos ese rol. Porque individualmente en cada uno de los países vamos cometiendo errores que en la suma no nos permiten cumplir el rol de liderazgo que deberíamos tener. Me gustaría que fuéramos ahora más a fondo en lo que usted ya ha mencionado. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes que tienen los partidos y los dirigentes políticos, ahora hablando de nuevo de América Latina? Bueno, yo creo que aquí hay una crisis de representación con una falta de liderazgos, como yo lo llamo el tiraje de la chimenea, es decir, a la posta, al interior de los partidos, donde las personalidades se perpetúan, ¿ah? El caso de Chile, bastante emblemático, 2 veces 2 presidentes de izquierda y de derecha. Ojo que esto no tiene que ver con la izquierda y la derecha. ¿Ah? El caso chileno lo muestra clarísimamente. El tema del tiraje de la chimenea en la política no tiene que ver con la izquierda y la derecha. Sucede en todas las tiendas, ¿no? Y, ¿iba a decir 2 expresidentes? 2 expresidentes que se suceden uno al otro, ¿no? Piñera y Bachelet. ¿Ah? Tiene cada uno 2 términos. Piñera le pasa el poder a Bachelet, Bachelet le pasa el poder a Piñera y Piñera le vuelve a pasar el poder a Bachelet. Entonces, realmente es al revés. Bachelet, Piñera, ¿no? Sí. Es una cosa. Tenemos en República Dominicana un presidente que fue presidente 3 veces. Tenemos en Bolivia Evo Morales, que ya lleva más de una década. Sí, entonces, en ese caso lo que se intenta directamente es la reelección. Bueno, ¿no? Ahí hay reelección indefinida. Pero el punto es de que la política no es sobre las personas. Y si nosotros no entendemos que la política no es sobre las personas y que no podemos volver a los Sanguinetti, a los Lavalle, a los Pinochet, La Calle, dirá. La Calle, perdón, la Calle. De todos modos, en Uruguay el nombre de la calle ahora es el de Luis Lacalle Pou, hijo de claro, pero son dinastías políticas. ¿Ah? ¿Usted ve algún hijo de Adenauer, candidato en Alemania? ¿Usted ve a un nieto de la Margaret Thatcher, candidato en Inglaterra? No. ¿Por qué? Porque resulta que la política no depende de las personas. La política es un tema de propuestas y de poder y de una, profesionalización de la inserción en la política. Acá en América Latina la gente quiere salir. Las señoras de los presidentes han querido ser candidatas, salir de su casa y ser candidato a presidente, sin pasar por ningún cargo público, ningún cargo de elección popular. Hay casos bien claros. Han llegado a ser presidentes. Sí. Argentina, por ejemplo, ¿no? Exacto. La esposa de Néstor Kirchner, Cristina, fue presidenta después. Claro, entonces... Y es un ejemplo. Entonces, usted dice, hay una debilidad en la manera como funciona. La manera como funcionan los partidos en los liderazgos políticos. Los liderazgos políticos que se perpetúan o intentan perpetuarse. Pero supongo que con eso no alcanza para este diagnóstico. No. A ver, ¿eso qué es lo que lleva? Y eso lleva a que no hay liderazgos. El liderazgo político que... Terminaron los autoritarismos. Al final de los autoritarismos habían en los países generaciones de opositores a las dictaduras que se habían preparado para gobernar, que fueron las alternancias. Esas alternancias se agotaron. ¿Ah? Es decir, llegaron esta gente que estaba preparada para gobernar y después de 10 años, bueno, se agotó. La nueva generación que debería renovar a ese grupo no existe. Y entonces nos encontramos en una región sin propuestas, sin nuevos liderazgos, sin gente que se atreva a contradecir a la opinión pública. Yo soy encuestadora. No puede ser que si hay una encuesta de opinión que dice que el 80% dice que hay que pintarse pelo de verde, la clase política se pinta el pelo de verde. ¿Ah? Es denigrante. Es denigrante que el poder político vaya detrás de la gente. El poder político tiene que ir delante, tiene que ir conduciendo a la opinión pública, no siguiéndola. Se ha invertido el orden de los factores y eso es y la debilidad de los partidos aquí falta una reforma política importante en la región, distintos niveles, en distintos países. La ley electoral, ¿cómo se elige? ¿Cuáles son las reglas de elección? Aquí en Uruguay, por ejemplo, ¿cómo se hace la elección de los precandidatos presidenciales? Bueno, es crucial. La tenemos ahora, el 30 de junio. Es la primera etapa del proceso.
No puede elegirse los candidatos presidenciales con 5 personas o con un grupito de gente que puede manipular quién sale o no sale a ser candidato. Usted está aludiendo al hecho de que la elección interna o las elecciones internas de los partidos políticos acá en nuestro país son con voto obligatorio, perdón, con voto voluntario, claro, cuando la elección nacional es con voto obligatorio. Por ejemplo, entonces esas cosas hay que revisarlas. ¿Por qué? Porque afectan el desarrollo del sistema político. Uh-huh. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hemos hecho en América Latina? Nos hemos dedicado a la economía y nos ha ido bien. América Latina es más rica, hay menos pobres, hay más clase media, etcétera, etcétera. Y el sistema político, ¿quién se dedica al sistema político? Nadie se atreve a tocarlo, nadie se atreve a romper los equilibrios existentes que son malos. Los equilibrios existentes son malos. La transparencia en las cuentas de los partidos es otro déficit. La rendición de cuenta de los candidatos, el origen del dinero de los candidatos, en fin, evitar los sobornos sutiles. No solo los de Odebrecht y OAS, en fin, las grandes empresas que se han conocido, sino que también estas cosas más sutiles de que, bueno, estas son sociedades pequeñas, entonces yo soy primo y el otro es pariente, y entonces vamos con la información confidencial a que puede afectar la decisión sobre una ley o sobre una cuota en un ministerio para fijar un precio de un producto. No, me parece que si América Latina no se dedica a hacer una reforma política en serio que cierre la brecha y todos los espacios de corrupción que hay, no vamos a poder salir de esta dificultad democrática donde con justa razón la población dice, esto no está bien. No sé lo que no está bien, pero no está bien. Y en cuanto a las gestiones de los gobiernos, usted anotaba recién al pasar, la economía ha mejorado, en general ha habido mejoras en materia económica. ¿Qué es lo que la gente siente que falta en esa materia? Inclusión. Hay un tema de desmantelamiento de la desigualdad. Mira, la gran diferencia entre América Latina y Estados Unidos, por ejemplo, es de que aquí los pobres son siempre los mismos. No hay movilidad social ascendente y descendente. Todas las sociedades tienen gente pobre, pero cuando los pobres son siempre los mismos, y aquí en América Latina hace 500 años que los pobres son los mismos, eso es lo que no se ha podido cambiar, ¿no? Entonces, uno de cada 2 latinoamericanos está delante de la fiesta diciendo, yo quiero ir a la fiesta, a mí nadie me invita a la fiesta. ¿Y por qué ese señor está dentro y yo no? Ahora, antes eran menos, eran mucho más los que no estaban invitados a la fiesta, pero sigue siendo la mitad, es decir, 300 millones de habitantes que están esperando ser invitados a la fiesta. Si los gobiernos latinoamericanos no logran romper ese empate, ese muro, ¿no es cierto?, socioeconómico, sociocultural, sociodemográfico. Curiosamente, en esa materia ha habido políticas y ha habido leyes. Se ha trabajado por la inclusión de varias minorías. Sí. ¿Cómo ve ese proceso? Bueno, pero es que el problema es que no son las minorías las que faltan ser incluidas, sino que las mayorías. Entonces, ese es un punto crítico. Claro, evidente. Aquí no se trata... ¿Por qué eligieron a Trump? Porque dejaron la mayoría blanca olvidada. Se habían dedicado... Cuando las sociedades se dedican a las minorías, está bien, no hay que dejar de lado las minorías, es una tarea, pero no es la única tarea. Entonces, cuando tenemos 300 millones de habitantes que están esperando ser invitados a la fiesta, eso no es una minoría, es una mayoría. Y el 52% que dice que no le gusta la democracia es una mayoría. Entonces, por eso que el 70% dice que los gobiernos se dedican a sus intereses, porque la mayoría se siente olvidada, en términos de que el salario del promedio del país avanza muy lentamente y tenemos una capa muy rica arriba, ¿no es cierto?, que tiene una cantidad astronómica de privilegios, y la brecha perceptiva entre la riqueza y la pobreza se agranda, a pesar de que los economistas dicen lo contrario. Entonces, a mí me parece que si la política social no logra romper ese empate y no hay una reestructuración de los sistemas políticos, o más bien dicho, un perfeccionamiento y una accountability, es decir, una contabilidad del sistema de los políticos hacia la sociedad con transparencia, es muy difícil que la democracia mejore su desempeño y la gente vea que la democracia trabaja para ellos. Y podemos encontrarnos con sorpresas en los procesos electorales. La consecuencia son los procesos electorales. El caso de México, el caso de Brasil son los mejores
Y por eso que hoy día está el tema, porque resulta que los políticos esperaron que sucedieran los hechos para decir, ay, qué brutalidad, mira lo que está pasando, cuando los datos existían. Para ir cerrando, Marta, estoy en la pausa mirando mensajes de los oyentes. Hay varios que dicen que está muy interesante su análisis, que vale la pena reflexionar, pero también está este otro, el mensaje de Patti, que señala, en resumen, todo está mal en América Latina. Por favor, qué manera de dar manija. ¿Qué significa manija? Y, digamos, meterle presión a una caldera, ¿no? Bueno, sí. A ver, complicar las cosas. Claro, bueno, no, yo veo el vaso mitad lleno, ¿no? Es decir, es una buena cosa que los pueblos de la América Latina estén demandando más. Tienen derecho. La democracia llegó para que los derechos se ejercieran. Los ciudadanos se enteraron de que tenían los derechos y ahora están saliendo a la calle a demandarlos. Es muy bueno que eso suceda. Los que están en dificultades no son las sociedades, son los sistemas políticos. Es decir, la crítica va hacia los que gobiernan, los que tienen el poder. La sociedad latinoamericana está muy revitalizada con la democracia, demandando más. Entonces, claro, hemos hablado de los sistemas políticos y por eso no hemos mencionado, digamos, todo lo bueno que sucede a nivel de las sociedades más abiertas, más expresivas, etcétera, ¿no? Pero yo veo un vaso mitad lleno. Yo creo que estamos pasando por un momento que no es más que eso. Yo decía, usted está en Montevideo, sobre todo para participar de este seminario, de este debate, esta mesa que tuvo lugar ayer, organizada por la Fundación Konrad Adenauer, donde la pregunta era, ¿la democracia sigue vigente? Donde además expusieron Enrique San Miguel, de España, y Franco de Ledone, argentino, alemán. Estaba Romina Andrioli como moderadora, y ella me cuenta que en el público no había ningún dirigente político. Exacto. Bueno, ese es uno de los problemas. Uno de los problemas es, los alemanes tienen una muy buena expresión que dicen, bueno, estos son los que saben más. Los políticos creen que tienen la solución y que saben lo que hay que hacer. Y muchas veces les falta un poco de oídos, ¿no? Escuchar otras opiniones, escuchar los números, ver las opciones y abrir la mente también, ¿no es cierto?, a alternativas. Porque Einstein dijo hace mucho tiempo que cuando uno hace las cosas de la misma manera no hay que esperar un resultado distinto. Y yo creo que eso es uno de los problemas de América Latina, que creemos todavía que la política funciona como funcionaba hace 15 años atrás. Y hoy día ya no funciona como 15 años atrás. ¿Por qué? Porque la gente está con el oído parado, es inteligente y el votante sabe lo que necesita. Y si la clase política no logra entenderlo, comprenderlo y transformarlo, entonces le va mal. Es muy simple, pero no, la sociedad está muy viva y yo creo que la democracia está más viva que nunca. Lo que pasa es que está mal ejercida la democracia, está mal funcionando. No es que la idea de la democracia, cuando la gente no apoya el régimen democrático, no apoya el régimen democrático que funciona en ese país como está funcionando en ese momento. Así lo interpreto yo. Marta Lagos, economista, socia fundadora de Latino Barómetro, esta encuesta que desde el año 1995 releva en la región opiniones, actitudes, comportamiento y valores en relación con la democracia, ese sistema que tiene en Uruguay como representante a equipos, ¿no? Sí. Marta, gracias por visitarnos esta mañana, gracias por este enfoque. Muchas gracias a ustedes, muy interesante. Creo que la discusión, creo que la polémica, creo que la reflexión tiene para bastante a partir de esto que hemos charlado. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, gracias.